En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7, dice algo así. Por aquel tiempo construyó Salomón en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos, ídolo repugnante de Moab, y a Moloc, ídolo repugnante de los amonitas. No sé si os ha sonado bien. Generalmente oímos hablar de Salomón, el rey sabio, el rey prudente, pero aquí en el libro de Reyes dice que construyó altares a dioses paganos. ¿Qué le pasa? Pues el Señor le dice, ya que te has comportado así, no has cumplido el pacto ni las leyes que te ordené, yo te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus servidores. Bueno, yo en realidad hoy vengo a hablar de altares completamente diferentes, pero de altares que Dios mismo pedía que se construyesen y que no entendemos, como en este caso, y lo aparcamos ya, Salomón, el más sabio de los reyes, fuera capaz de hacer algo semejante. Por eso olvidémonos, porque hubo otros altares que no fueron dedicados a dioses paganos, fueron modelos de confianza, modelos de presencia divina, modelos de afirmación de la fe, de reconciliación, de prueba. Y esos lugares aparecen en esas pequeñas construcciones rudimentarias que todos alguna vez hemos visto y que siempre son lugares especiales, lugares de encuentro, lugares de certificación de que allí ocurrió algo importante. Y de esos altares es de los que yo quiero hablaros en esta mañana, para muchas cosas, entre otras también para cuando vuestros hijos os pregunten, vosotros le diréis. Os suena la frase, ¿verdad? Esta frase estaba clavada en todo padre de Israel porque tenía que tener claro que debía dejar una constancia para que sus hijos supieran y conocieran la historia pasada. En la Biblia se citan los altares 395 veces. 395. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que vamos a ver la primera cita donde se habla de un altar. La primera cita bíblica la encontramos en Génesis 8, bien prontito, el capítulo 8 de ese libro, del primero de la Biblia, donde dice así: entonces Noé y su esposa y sus hijos y nueras salieron del arca. Y luego Noé construyó un altar en honor del Señor. La prueba de Noé es una de las más, no sé cómo llamarlo porque no encuentro la palabra, de lo fuerte, de lo dura que debió de ser. Noé tenía 600 años cuando el Señor le dice que entre en un arca que había tardado 120 años en construir y que con cada martillazo decía y recordaba al mundo que iba a ocurrir algo que nadie sabía cómo iba a ser porque nadie había visto, ni tampoco Noé. Era ver llover. La tierra en este momento no daba lluvia de esta manera. Entonces, si seguimos en la cronología en el libro del Génesis, sabemos cuándo entró en el arca y cuándo salió. Entró el día 10 del segundo mes. El día 17 de ese mismo mes empieza a llover. Noé entra con 600 años. Después de llover 40 días y 40 noches, que está muy bien, la tierra alcanza un nivel de agua suficiente para saber que ya había colmado todas las alturas y que ya no podía quedar vida sobre la tierra, salvo aquella que el Señor había preservado en el arca. Cuando sale de allí, sale el día 27 del segundo mes, es decir, que 10 días más tarde, porque el 17 empezó a llover, 10 días más tarde, de un año después. Un año después, porque la tierra se tenía que secar y se tenía que asentar. Así que la Biblia dice que construyó, cuando sale, después de ese año, un altar de reconocimiento al Señor. Por eso,
le hemos llamado el altar del reconocimiento. La vida había cambiado completamente para la familia de Noé. La tierra ya no era la misma. Hasta la dieta alimenticia les había cambiado. Podéis comer de todos los animales y verduras que queráis. Hasta entonces el pueblo de Dios, las personas que derivan del mundo de los patriarcas, que no eran paganos, por así decirlo, no comían carne. Ahora el Señor les deja comer carne limpia, podéis comer carne, porque no había otra cosa. Elena White dice que no se podían todavía alimentar de lo que la tierra producía inmediatamente después del diluvio. Así que la orografía también había cambiado, había cerros, ya no había llanuras, había cerros, había montañas, etc. Y ahora Dios le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto nos suena a muchas páginas más atrás en el Génesis, al mundo de Adán. Elena de White dice que Noé recibe ahora una bendición semejante a la que Dios concedió al género humano en la creación. Le vuelve a decir: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, porque la tierra estaba vacía. Solamente había una familia humana y familias pequeñas de determinados animales. Por eso hablamos del altar del reconocimiento de Dios como ser supremo, que recrea otra vez y le da una oportunidad al ser humano para que pueda volver a vivir en la tierra. Si yo os pregunto ahora quién es el patriarca que más altares construye, me vais a acertar todos. A ver, ¿quién? Abraham. Abraham es el patriarca de la fe. Un hombre que vive en Ur, en un país, en una gran ciudad, la ciudad de Ur, en Babilonia, y que Dios le dice un día: sal de tu casa y de tu parentela y yo te diré dónde tienes que ir. Y Abraham salió como Dios le había dicho, y su vida era nómada, es decir, iba levantando tiendas, poniendo tiendas, viviendo del ganado que tenía, y donde se asentaba construía un altar. En la Biblia aparecen reseñados 5 de estos altares en 5 momentos diferentes de la vida de Abraham. Y en su peregrinar, nosotros no vamos a hablar de los 5, en su peregrinar llegó aquí, al primer altar de Abraham. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquem. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Es el altar de la promesa, porque entonces, sigue diciendo, Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Ya tenemos aquí otro altar, el altar de la promesa. ¿De qué promesa? De que le va a dar tierra, y la tierra, ¿para qué la quiere él? Es que le va a dar también descendencia, y van a llenar la tierra, y van a ser más numerosos que la arena que había en el mar. Este altar de la promesa, seguramente Abraham lo entendía, pero no lo veía, porque era una promesa. Seguimos un poquito más adelante, y aquí tenemos otro altar de otro momento importante de la vida de este patriarca. La Biblia dice que construye, en Génesis 13:18, que construye un altar, y así levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de Mamré, cerca de Hebrón, y allí construyó un altar en honor del Señor, otro altar en honor del Señor. ¿Y qué había pasado ahí? Pues es el segundo altar, el de la reconciliación. Si os dais cuenta, hemos intentado ilustrar un poquito esto para no hacerlo tan árido, y estudiamos el contexto de este altar y nos damos cuenta que Abraham agradece a Dios porque se ha podido entender con su sobrino, con el que tenía diferencias importantes, a cuenta de los ganados de unos y de otros, abundantes ganados en una tierra que parecía que no llegaba para todos. Sin embargo, Abraham en su sabiduría dice: mira, no vamos a tener discordia, somos hermanos, ¿cómo vamos a discutir por los territorios? Coge la tierra que quieras y yo me iré a la otra. Lo conocéis tan bien como yo. Así que este momento, el momento de la reconciliación, es la reconciliación entre ellos dos y entre Dios, porque no podemos estar
Peleaos con nuestros hermanos y estar reconciliados con Dios. Tenemos que estar primero con nuestros hermanos y luego con Dios. Esto lo tenemos todos muy claro. Así que había conseguido Abraham ponerse de acuerdo con este segundo altar y crea o construye el altar de la reconciliación. Sin embargo, me podéis decir, bueno, hay más altares de Abraham, sí, el tercero que vamos a analizar. El tercer altar le podemos llamar de muchas maneras, porque es el altar de la fe, de la prueba, de la falta de entendimiento, porque no era lógico lo que le pedía, pero es el altar que tiene que ver con el sacrificio de su hijo. Cuando llegaron al lugar, Génesis 22:9, Dios le había dicho, construye un altar y prepara leña, luego ata a tu hijo y sacrifícalo, y lo puso en el altar sobre la leña. Se ha hablado mucho del momento, del niño que pregunta, bueno, ya era un mocito, de qué es lo que pasa. Es el altar, como hemos dicho, de la fe inquebrantable, porque Abraham, que le ha costado mucho conseguir un hijo, para dar salida a esa promesa de Dios de que iba a tener descendientes como la arena del mar, Abraham es mayor y no entiende, además tiene una mujer que no le ha dado hijos. Él intentó arreglarlo teniendo con una esclava uno, que no le ha dado más que problemas esta situación, y ahora cuando por fin le da un hijo y ya es mocito y lo ha criado, ahora dicen que lo tiene que sacrificar. A Abraham le extraña el porqué, pero él sabía que los niños y los primogénitos se sacrificaban en el mundo de los paganos. Había reyes que para perpetuarse en el trono sacrificaban el primer hijo que tenían y se lo ofrecían al dios pagano, quien fuera. Y Abraham sabía esto, pero no entendía que Dios a él se lo pidiera. Así que él podía hacerlo porque Abraham y Dios y Abraham tenían una relación constante. Y Abraham ni le pregunta nada, simplemente dice, Dios proveerá. Podía preguntárselo, claro, si hablaba con él todos los días, o muy a menudo Dios le decía, haz esto, no hagas lo otro, pues le podía haber dicho, Señor, ¿por qué me pides esto? Sin embargo, él estaba seguro de lo que hacía, aunque no lo entendiera, solo porque Dios se lo había pedido. Y Dios sabía muy bien lo que pedía. Le puso un sustituto para su hijo. Y es paradójico, porque este sustituto, que fue ese carnero que estaba enredado allí y que de alguna manera sustituyó a su propio hijo, en el caso de Dios no tuvo sustituto para que él, el Hijo de Dios, muriera en sacrificio por el ser humano. Es la paradoja. Dios siempre da más de lo que nos pide. A Abraham le salvó la vida de su hijo, sin embargo su hijo tuvo que morir por los pecados de la humanidad. Es el altar de la sustitución. El Señor provee de lo necesario. Ahora Abraham descansará, no vamos a tratar más a los altares de Abraham, seguimos adelante. Abraham muere a los 175 años de edad y reposó en la cueva de Macpela, aquella que había comprado él precisamente para enterrar a su mujer Sara. Seguimos en el relato y ahora es su hijo, es Isaac ahora el que toma el relevo en la construcción de altares. Y aparece un texto que dice, Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. ¿Qué había pasado aquí? Pues Isaac continúa con la misma vida que su padre, ha heredado sus rebaños, ha heredado su riqueza, es nómada y va buscando pastos constantes y agua para sus ganados. La Biblia dice que su padre había abierto muchos pozos, pero cuando muere Abraham, no sabemos cuánto tiempo transcurre entre los determinados
movimientos o acontecimientos de la Biblia, pero sí suficiente para que los filisteos se enteren que Abraham ha muerto y cierra pozos. Eso no es más que para controlar ellos el agua, que era una riqueza, y sigue siéndolo, una riqueza importante en el mundo antiguo. Así que ahora es Isaac el que va abriendo esos pozos que su padre había abierto, pero que habían cegado los filisteos. En un momento determinado, Isaac cambia de territorio y llega a Beerseba, y allí le ocurre algo maravilloso, y le ocurre lo que veis aquí. Aquella noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. La reafirmación del pacto. ¿Creéis que Isaac sabía esto? Claro que lo sabía. Si había participado en ese acto que hemos hablado anteriormente, en el propio altar, donde estaba en juego la vida del muchacho. ¿Cómo no iba a saber que él era el heredero de la promesa y que de él descenderían multitud de gente y que Dios había dicho que los aumentaría? Pues claro que lo sabía, pero ahora el Señor le reconfirma a Isaac que está por el buen camino y que si sigue así, por amor a su padre Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. No tengas miedo, yo estaré contigo. Es el altar de la reafirmación del pacto. Ya sabemos que Isaac lo tenía claro, pero por si acaso había dudas, el Señor se lo remarca y el Señor le va a seguir bendiciendo. Altar de la reafirmación del pacto. Isaac abriendo pozos y levantando altares. Termina la era patriarcal, pero siguen apareciendo altares en la Biblia. El pueblo de Israel ya ha salido de Egipto, tienen un líder, Moisés. En su camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Israel, al mando de este gran líder, se tiene que enfrentar en muchas ocasiones con las personas o los habitantes de los territorios por donde iban pasando. Y a veces no era fácil pasar o enfrentarse a ellos, porque pues les hacían frente. Así que en este momento el pueblo estaba cerca del Sinaí, no había llegado, porque el capítulo 17 nos narra que hubo una reyerta, una guerra entre los ocupantes naturales de allí, los amalecitas, y los israelitas. Ellos han salido no hace mucho de Egipto, porque al Sinaí no habían llegado, y la Biblia dice en el Éxodo que llegaron al tercer mes de haber salido de Egipto. O sea que entre el día primero que salieron de Egipto y el tercer mes que llegan a Sinaí, había ocurrido esto que veis aquí. Escoge a algunos hombres y sale a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. ¿Qué había pasado? Los amalecitas son hostiles al pueblo y lo quieren destruir. Dios dice: no os preocupéis, yo los he entregado en vuestras manos. Así que, ¿recordáis? Dice Moisés: yo estaré en lo alto del monte con las manos en alto, con el bastón. Y como cuando bajaba los brazos porque se cansaba, los amalecitas ganaban. Y cuando levantaba los brazos, ganaba Israel. Entonces, ¿qué pasó? Pues que dijeron: bueno, vamos a conseguir que Moisés tenga los brazos elevados todo el tiempo. Así que el ayudante personal de Moisés, que se llama Ur, y Aarón, su hermano, tuvieron las manos levantadas de Moisés hasta la puesta de sol, dice el texto. Y así Josué ganó la batalla. Por cierto, esta es la primera vez que Moisés le pide a Josué, y aparece Josué la primera vez como jefe de las tropas de Israel al frente de una batalla. Y luego Moisés levantó un altar al que puso por nombre, bueno, aquí Jehová es mi bandera, es la versión que yo he escogido. Veréis otras versiones que habla de Jehová Nisi, etcétera, pero lo que quiere decir es que edifica un altar por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová estará en guerra con Amalec por todas las generaciones. Este lenguaje de la Biblia quiere decir por todas las generaciones, que lo va a erradicar de la tierra hasta que los borre. Es el altar de la victoria.
Escribe en un libro para que sea recordado, le dice Dios en el capítulo 14, escribe en un libro para que sea recordado. Hasta entonces no se había registrado nada, todo iba de boca en boca, transmisión oral, cosa que el pueblo de Israel es en eso bastante avezado. El altar de la victoria, Dios les había dado muchas cosas, porque si leéis la Biblia, cogéis el texto y lo veis así como quien ve un mapa, os encontráis que el texto inmediatamente anterior a este altar había sido ni más ni menos que el episodio de Horeb. ¿Qué pasó en Horeb? El tema del agua. No tenían agua, el pueblo se pone nervioso. Claro, yo también me pongo nervioso. Yo cuando voy a alguna ciudad española que sé que el agua del grifo no se puede beber, me pongo nervioso porque me gusta eso de ir a comprar a la tienda botellas, no sé qué. Todos nos hemos criado en nuestro país, supongo que vosotros tenéis vuestras experiencias de los vuestros, pero el agua es fundamental, y eso de llegar a casa y abrir un grifo sin problemas de que el agua está mal, no está mal, que yo la bebo, pues cuando ahora vas a un sitio y no, el agua de aquí no se puede beber, es mejor comprarla, pues yo me pongo nervioso. Así que entiendo perfectamente a estos pobres que estaban en el desierto y no tenían agua. Eran casi 1 millón de personas y no tenían agua. El Señor hizo el milagro. La historia prosigue, seguimos adelante. Entran en el desierto o en la llanura de Sinaí. Está Moisés con ellos, es el momento de los 10 mandamientos, y le pide Moisés, el Señor, que le haga un altar para ofrecerme animales como sacrificio de reconciliación. Otro altar, el de la reconciliación. Es el momento del Sinaí, de los mandamientos, de las leyes de la alimentación, de la higiene, es el momento del tabernáculo, es toda esta historia que no podemos detenernos ahora, de forma que Moisés le llegan los años del final de su muerte y muere en la tierra de Moab, tal como el Señor le había dicho. Tenía 120 años. Y la Biblia dice que conservó buena vista y buena salud. Moisés muere no de viejo, ni de acabado, ni de enfermo. Moisés muere porque Dios ha decidido que en ese momento se lo va a llevar. Lo mismo que se llevó a Elías en otro momento, etcétera. Porque nos puede parecer duro que Moisés, y ahora no nos podemos detener en este detalle, que no le deje entrar en la tierra después de todo lo que había pasado este hombre por el desierto, pero le dio un premio mucho mayor. No vio la tierra prometida desde la tierra, no la pisó, pero la pudo ver. ¿De acuerdo? Ahora nos encontramos con un pueblo peregrino que, después de la muerte de Moisés, los israelitas hacen duelo por él 30 días, que era el tiempo que decía, y se olvidan de Moisés. Pero Elena de Guay, comentando este momento de la visión de Moisés sobre el monte Moria, dice que es una visión sobrenatural, porque no puede el ojo humano poder llegar a abarcar, aunque esté muy, muy alto en un monte, toda la tierra desde Dan hasta Berseba, que era la tierra que les iba a dar. Era una extensión enorme que no alcanza la vista humana. Así que siguen al mando de Josué, ahora ya están tocando la tierra con sus manos, ya Moisés ha muerto, es inminente que entren y que ahora ellos van a heredar la tierra. Así que lo primero que tienen que pasar es que están en la orilla de un río que lógicamente es una frontera natural bastante infranqueable, un río, y al mando de Josué dicen: cruzad el río por la frontera natural de Canaán, y les recuerda el mandato de Moisés en este momento. Sabían que cuando los sacerdotes pisaran el agua, lo mismo que había ocurrido tiempo atrás en el paso del Mar Rojo, se abriría el agua. Pero ¿qué pasaba con respecto al agua del Mar Rojo? ¿Qué pasaba? Que no lo conocía nadie, no lo había vivido nadie. Sabéis que la generación que está en la frontera ahora en Canaán no ha vivido el mundo de Egipto, ni salió de Egipto, ni pasó el Mar Rojo.
Son los hijos de los que pasaron el Mar Rojo, que se quedaron en el desierto por culpa del incidente o de la apostasía, o como queréis llamarlo, de Cades Barnea. Entonces, Josué les dice ahora, no os preocupéis, pasamos el río. Pero es que pasan el río y recibe esta llamada Moisés. Escoge 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar donde van a acampar esta noche. Bueno, antes de que se vaya y se venga esto, vamos a explicarlo. Escoge 12 hombres, uno de cada tribu, siempre el bloque del pueblo representado por alguien de cada tribu, para tener representadas las 12 tribus. Y con ellas construirás, con esas piedras sacadas de la mitad del río, del lecho, donde es bastante complicado sacarlas. Si el río no se ha secado, si las habéis sacado es porque el río se secó, y estas piedras tienen que servir de testimonio para que cuando alguien os pregunte ¿para qué sirven estas piedras? Les diréis: cuando el arca del Señor pasó el Jordán, el agua del río se dividió en dos delante del arca, y estas piedras sirven para que los israelitas recuerden siempre lo que pasó aquí. Y ahora Josué recuerda un poco más adelante, lo mismo que el Señor secó las aguas del Jordán mientras nosotros pasábamos, y lo mismo que se había secado el Mar Rojo para pasar, y ahora vosotros lo haréis en el Jordán. Solo habían pasado el Mar Rojo 2 personas de este séquito. ¿Me queréis decir quién? Los niños lo saben seguro. Josué y Caleb, los 2 personajes que tenían una continuidad en la historia desde que salieron de Egipto. Ellos eran muchachos cuando esto ocurrió, habían pasado 40 años ya, o sea que si tendrían ahora pues 50 años, una cosa así, cuando entraban ahí, pues tendrían 10 cuando salieron, pero sí podían recordar lo que era el paso del Mar Rojo. ¿Y por qué es importante entonces, digo, levantar un altar en este lugar? Pues porque en Gilgal, donde llegaron, era la primera tierra que pisaban, que ya era Canaán, ya habían pasado la frontera, y ahora el pueblo de Israel estaba seguro ya pisando una tierra que iban a repartir para todos. Sin embargo, había otro motivo. Dice Josué 5, y aunque todos los que salieron estaban circuncidados, los que nacieron por el camino no lo estaban. Por eso Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres, y con esta circuncisión se os ha quitado la vergüenza de los egipcios. Fijaos bien, Elena de White dice que la suspensión del rito de la circuncisión desde la rebelión ocurrida en Cades había sido para Israel un testimonio constante de que había sido quebrantado el pacto con Dios, del cual la circuncisión era el símbolo señalado. Recordad a Abraham, que fue el primero que se le pidió que circuncidase a toda su casa. Dios reconocía a Israel nuevamente como su pueblo y se restablecía la señal de su pacto. Este rito se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el desierto en alusión a este acontecimiento, llamaron a aquel lugar Gilgal. Acamparon en Gilgal, y allí Josué colocó las 12 piedras donde iban a ser testimonio para las generaciones venideras. Es el altar del restablecimiento del pacto. Vamos a ver todavía un último altar. Ya no hay reloj ahí. Dice así: cuando las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, levantaron junto al río un gran altar. Fijaos que esto no es anterior al relato que yo os estoy dando, es posterior. Es decir, hemos dejado al pueblo ya en Gilgal, han hecho allí el altar, todos los preparativos, no nos podemos detener, pero allí entraron en el día 10 y el día 14 celebraron la Pascua, 14 de Nisán.
el primer mes del año, y allí dejó de caer el maná. Fijaos si es importante este episodio en una semana en Gilgal. Bueno, pues después de esto, cuando las tribus de Rubén y Gad y media de Manasés llegan al río, todavía en territorio, levantan un gran altar. Vamos a tener que explicar esto porque parece un contrasentido. ¿Dónde estaban Rubén y Gad y la media tribu de Manasés si han pasado todos el Jordán? Pues tenemos que retrotraernos en nuestra historia porque es importante. En su camino hacia la tierra prometida, aquí me vais a perdonar que salga aquí abajo porque quiero señalar en el mapa cosas, para eso he traído el mapa. Es una pena que hay mucha luz y no se ve, pero bueno, fijaos bien. El pueblo de Israel está, el pueblo de Israel está por aquí. Ellos vienen desde por aquí, vienen por ahí, intentan abordar la tierra prometida por este lado. Este es el Mar Muerto, este es el eje del Jordán, ahí está el Mar de Galilea y el Jordán del norte que viene desde lo que es Jordania, más o menos. Bien, entonces todo esto está en manos de moabitas, de amonitas y de Og, el rey de Basán. Cuando Moisés pasa por aquí con el pueblo, les dice al rey de Moab: voy a pasar por tu territorio, te ruego que me dejes pasar y yo te pagaré toda la comida y todo el agua que necesitemos. El rey de Moab dice: no pasarás por aquí. Entonces el Señor le dice a Moisés: pasa porque yo he entregado al rey de Moab en tus manos. Así que hicieron frente y destronó al rey de Moab. Y según la costumbre de la época, pues ya sabéis, el rey, la cabeza fuera y, bueno, no sé quiero decir, mataron al rey y este territorio es suyo. Pero es que los de Amón y los de Basán hacen lo mismo. El rey de Basán, el famoso rey Og, no se anda con chiquitas y en vez de esperar a una embajada diplomática, lo que hace es salir con todo su ejército a por los israelitas. Y los israelitas siguen estando bajo el poder de Dios y dicen: no, pelea con ellos. De forma que, sin más, Moab, Amón y Basán, toda esta zona, fértil como ella sola, queda en manos de los israelitas. Y ahora no saben qué hacer con la tierra. Así que a Rubén, Gad y media Manasés no se le ocurre otra cosa más que ir a decirle a Moisés: mira, Moisés, tenemos muchos ganados, esta tierra es feraz, ¿por qué no nos la das? Y así no pasamos el... Perdón. Y así no pasamos el Jordán. Bueno, pues Moisés les dice: ¿cómo es posible que se os ocurra pedir esto? ¿Qué queréis? ¿Vosotros libraros de la guerra? Porque sabían que aquí se tenían que enfrentar con las tierras que estaban ocupadas por ocupantes naturales, lo mismo que aquí había pasado eso. Como estos ya tenían ya habían hecho la guerra y se había resuelto bien, pensaron: ¿para qué nos vamos a arriesgar? Sin embargo, ellos dijeron: no, nosotros iremos con nuestros hermanos hasta que todo el mundo se asiente en su tierra. Es decir, las personas jóvenes en edad de ir a la guerra irían a defender al resto de tribus, pero sus familias y sus ganados se quedarían aquí mientras conquistaban la tierra con los demás. Ellos pasan la tierra y, mirad, ¿veis ahí Jericó? Y ahí Gilgal. Y aquí el monte Nebo. Desde aquí Moisés vio toda esta tierra, por eso dice Elena de Guay que es una visión sobrenatural, obviamente. Pero el paso es el paso natural por Jericó, y en la explanada, en la llanura de Jericó, en Gilgal, es el primer campamento. Bueno, pues después de pasar, de ir las tres tribus con todos los demás miembros de las otras tribus a conquistar la tierra que todavía no habían pisado más que en un principio, es cuando han conquistado el territorio. Ahora pues, dice Josué: Jehová vuestro Dios
os hace volver a la tierra de Moisés, el siervo del Señor, que Él os dio al este del Jordán. Había sido Moisés el que se lo había dado. Lo único que os pido es que cumpláis fielmente la ley que os dio el Señor, y que améis al Señor vuestro Dios y que andéis siempre en sus caminos. Josué los bendijo y se despidió. Y ahora cuando se van camino de casa es cuando ocurre esto. Vuelven y ellos dicen: vamos a ver, vamos a hacer un altar. Y se enteran las otras tribus y creen que es ni más ni menos que es un ultraje, una traición. ¿Qué traición es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le habéis abandonado y os habéis construido un altar en rebeldía contra el Señor? ¿Acaso no ha sido bastante el castigo o el pecado de Peor? Las 2 tribus y media se quedan un poco desamparadas porque ellos, la idea que tenían era otra. El Señor Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía ni para apartarnos de Él. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día nuestros hijos digan: ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de vosotros y así nuestros hijos dejarán de tener referencias del Señor. Por eso pensamos construir un altar para no ofrecer holocaustos ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros, entre nuestros hijos y vuestros hijos. Es un altar a la fraternidad. Un altar para que la posteridad sepa que tanto la ribera derecha como la ribera izquierda de la tierra es de los mismos herederos. La Biblia nos sorprende por la naturalidad de estos hechos que describe. Ellos se quedan perplejos. Esta acusación infundada trae amargura a todas las tribus, unos por acusar y otros por ser acusados. Pero lo que parece una apostasía era realmente una afirmación de su identidad, porque ellos querían dejar claro que pertenecían también al pueblo de Israel, porque esta tierra que les había dado Moisés se quedaba fuera de lo que se conocía como tierra de Canaán. Y ellos dicen: nuestros hijos van a decir: ¿qué tenemos que ver ahí? Y ellos lo expresan así. Aquel altar de la discordia era el altar de la fraternidad. Y aquí hay otro texto: cuán a menudo surgen dificultades de una simple interpretación errónea hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos. Es importante que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Entonces y ahora es importante que la comunidad religiosa, en este caso, como pueblo que somos exactamente igual, tengamos cuidado para no hacer interpretaciones rápidas y erróneas, porque estos pobres, Rubén, Gad y media Manasés, se quedan sorprendidos. No era de extrañar, y sacan a relucir en el texto, dice: no os valió, no tenéis bastante con Peor. ¿Qué había pasado en Peor? Pues había pasado lo mismo, que Dios daba unas normas a través de Moisés y el pueblo no las cumplía. Por eso vino una guerra y Israel fue hecho cautivo porque no consideraron a Dios y Dios los dejó a su suerte. Y como pueblo, una vez que los dejaba a su suerte, eran bastante poca cosa, hay que reconocer. Con Dios podían, sin Él a ninguna parte. La bendición colectiva, esto es muy importante, se deriva de una fidelidad particular. Dios dice individualmente que seamos fieles. ¿Para bendecirme a mí solo? No, para bendecir a toda la Iglesia. Y eso ocurría también entonces. La Iglesia o el pueblo de Dios era bendecido. ¿Recordáis aquel: vamos a la batalla, que nadie coja nada de la batalla? Y va uno y dice: ¡ay, qué manto más bonito! Y estas moneditas, ¡ay, qué bien me vienen a mí! Y las mete. Y nadie sabe nada, no pasa nada, nadie ha descubierto el hecho, pero los israelitas pierden la guerra. Y empiezan a investigar qué es lo que ha pasado. Nadie habrá aquí que ha cogido, y alguien: no, yo sí, bueno, yo cogí manto. Por ese manto se perdió el pueblo entero y se perdió la guerra y fueron cautivos, cautivos, tenían que pagar tributos, etcétera, por no haber hecho caso. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. Escucharon con paciencia los cargos de sus hermanos desde antes de tratar de defenderse y luego explicaron sus verdaderas intenciones. Hoy
exactamente igual, nos sentimos pueblo escogido, peregrinando hacia la Canaán celestial. Y también tenemos que ir construyendo altares, altares que den testimonio a las generaciones que nos rodean, altares que queremos construir, porque tenemos que dejar recuerdo de nuestro paso a nuestras generaciones. Decimos que estamos en el tiempo del fin, y es verdad. Y parece que esto es inminente y que no van a venir detrás de nosotros generaciones, pero a mí me decían también que cuando yo era pequeño que Jesús venía ya, y ya han pasado ya 2 o 3 generaciones de personas a las cuales yo no sé si les he dejado hitos suficientes en la vida para que tengan la referencia de cómo es el pueblo de Dios. Y conocer la historia y conocer nuestra historia también es importante y también es hacer religión. Nuestros altares hoy, ¿cuál es el nuestro? ¿Es el del reconocimiento de Dios? ¿Es el de la fe inquebrantable? ¿Es quizá el de la confianza en la promesa? ¿Es el altar de la reconciliación? ¿El de la prueba? ¿El de la renovación del pacto? ¿El de la insatisfacción? ¿Qué altar de todos estos vamos a dejar a nuestras generaciones posteriores? Individualmente y como Iglesia. Entendemos que individualmente también se puede perder la Iglesia entera. Todos los altares son importantes, pero no todos sirven para dar un testimonio tanto a las personas que nos rodean como a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué altar hago o planto yo en mi vida? Yo os propongo el altar de la Iglesia remanente. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Este es mi deseo para esta mañana y deseo que vosotros también os encontréis felices de pertenecer al pueblo y de dejar hitos como dejaron los patriarcas en esos altares de la confirmación y de la confianza, de la fraternidad, de la fe, etc. Amén.